animal. Vamos a tratar algunos temas importantes que hoy están atravesando los animalitos. Víctimas del maltrato dentro de veterinarias, víctimas de maltratos dentro de los centros de entrenamiento canino. También se ha dado maltrato en estos hospedajes, hoteles para los animalitos. Esos y otros temas más estamos conversando y estaremos conversando con Mónica Cabrera. Gracias, Mónica, por estar con nosotros y gracias por aceptar la invitación. Varios veterinarios sin título, no tienen título, ¿verdad? Clínicas clandestinas, entrenadores que maltratan a los animales, hotelería sin regulación, una auténtica pesadilla animal está cobrando vidas en Ecuador. Bienvenida. Gracias, Paul, y a tu audiencia por la invitación. Sí, efectivamente está pasando eso y pasa silenciosamente. Salen a la luz algunos casos, saltan a la luz algunos casos, pero la mayoría no salen. Y lo hemos comprobado ahora que estamos con esta campaña, porque la campaña también tiene un link para que la gente cuente sus historias. Y hay mucha gente que está escribiendo y diciendo, me pasó esto en esta peluquería, dejé a mi perro en este centro y le hicieron esto. La mayoría de la gente no denuncia porque no sabe cómo denunciar, porque no tiene recursos para denunciar, tiene miedo y no cree en la justicia. O sea, piensan que es por gusto. Desglosemos los temas, ¿no? Veterinarios sin título. ¿Hay veterinarios sin título? Hay veterinarios sin título y también hay veterinarios con título que están ejerciendo mal. Ok. Ya, y los dos son igual de peligrosos. Pasó hace unos días en Guayaquil, hay un famoso caso de una clínica veterinaria clandestina con dos personas que no son veterinarias y que como son clandestinos, o sea, como no tienen título, ellos no permiten que la gente lleve ahí a los animales, sino que los mandaban a ver en unas motos. Ok. Entonces la gente, no sé, y obviamente ponían un precio irrisorio, $20, $15, $10 por una esterilización. Obviamente la gente atraída por esos precios bajos se arriesgaba a mandar a sus animales en una moto y la mayoría no volvían. Como que llevo como un Uber, o sea, agarro mi gato, se lo doy a una persona X que me ofrece llevarlo a esterilizar y me lo regresan. La mayoría de los animales no volvían. ¿Por qué? Porque como no son veterinarios, no sabían y muchos morían en el Wow. intento. Se descubrió que esterilizaban usando hilo de pescar, que usaban detergente en el procedimiento y obviamente esterilizaban. Hay unas fotos que yo he visto incluso del tipo esterilizando ahí como que está cosiendo, no sé, preparando el hilo de sin camisa, como una cocina, un tema totalmente puerco, No sucio, idóneo para no, el o sea, procedimiento. para nada, o sea, Correcto. una carnicería, Muchos dicen, pero ¿por qué defender a los animales? Si son animales. porque son animales. Ok. Por eso, porque son seres vivos, porque tienen sintiencia, porque sienten no solamente hambre, frío, dolor, sino que tienen conciencia también. Está comprobado, la sintiencia es eso, es la capacidad que tienen los animales de eh, tener experiencias y aprender de ellas. Y son parte de nuestra familia. Yo tengo un gato y un perro y Sí, le pasa algo a la perrita o el gato, te duele. claro, hay duelo cuando se muere un animal y no solo Ujú. estamos hablando de perros y gatos, sino de todos, pero si nos enfocamos en perros y gatos, que es un poco el eje de la campaña, sí, el vínculo humano-animal es poderoso. Entonces, estas personas que van confiadas en un servicio de salud veterinaria, sea cual sea, una clínica, un centro de adiestramiento, una hotelería, le entregan su animal a estos lugares y como en el caso de Maggie, que es otro de los casos que sucedió en Quito, a los 28 minutos de que esta persona lleva a su animal y lo deja en Ujú. este centro de entrenamiento, le llaman y le dicen, venga a ver a su perra que está rara, algo le pasó. El chico va buscando, corriendo a ver a su animalito a los 28 minutos, no días, 28 minutos llega y la perrita tenía dientes salcados, menos dientes, estaba paralizada como parapléjica y la llevan a una veterinaria urgente, tenía tres vértebras fracturadas. Obviamente no podía caminar, estaba sufriendo, tenía dolor, le habían arrancado dientes, posiblemente porque tenía hematomas, tenía golpes. Pero que le pegaron. O sea, eso o un fantasma, un poltergeist, La algo la lanzaron, no lanzaron sé. contra. Sí, evidentemente hubo un tema ahí cruel de maltrato y de violencia que se intentó buscar justicia para este caso, como fue en Quito, en la UBA, que es la Unidad de Bienestar Animal. La UBA digamos, se trabó en el procedimiento, no hay justicia para este caso, se intentó judicializar, se intentó también llevar a la fiscalía
pero intentaron citar a estas personas de este lugar que se llama Litsipet, no me Ok. importa decirlo, pero se escondieron y entonces no pudieron recibir la citación y el proceso se cayó. Es muy fácil hacer que se caiga un proceso, simplemente me escondo, no recibo la citación 2 o 3 veces y ya, adiós proceso. Ahora, ¿cómo yo como ciudadano común puedo reconocer un centro de entrenamiento que sea acorde, que tenga todos los requisitos que debe de cumplir Sí. un centro? Porque muchas veces uno, por abaratar costo, uno los lleva, no, aquí es más barato, van a atender bien a mi animalito y luego le entrega al animal quizás muerto. Esa es una muy buena pregunta y el problema aquí es que no tenemos como un registro Ujú. en ninguna ciudad del Ecuador, ni en Guayaquil ni en Quito, imagínense en cantones chiquitos. Cualquiera puede abrir un disque centro veterinario y dice yo soy experto en esto y no sé, entreno perros y ya. ¿Por qué? Porque no hay un registro. Entonces eso, ¿qué puede hacer la gente? La gente podría intentar pedirle a los dueños del lugar algún tipo de certificado, algún tipo de credencial, no sé, preguntar si tiene algún veterinario de planta o un veterinario con el que trabajen, si es que al animal le pasa algo, con quién llevarlo, ese tipo de cosas, ver las instalaciones, pedir referencias de otras personas son algunas de las cosas que hay que hacer como para protegerse. Pero realmente el problema y por lo que estamos haciendo la campaña es porque las autoridades competentes, en este caso los GATS, no están ejerciendo su trabajo, que es de Que regular, tienen el derecho, controlar y correcto. sancionar. O sea, es decir, ir a estos centros y decir, a ver, ok, vamos a regular a los centros. ¿Cómo? Necesitamos que estos son los requisitos para llamarse centro de adiestramiento, tener este personal, estas instalaciones, estas medidas, el tamaño de los caniles de este tamaño, funcionar de tal hora a tal hora, tener un convenio con una veterinaria si es que no tienen un veterinario de planta y así. Y una vez que este centro cumpla esas normativas que están internacionales, o sea, no hay que inventarse nada, ahí sí proceder a darle una licencia, pero están registrados en la base, en el registro municipal. Entonces, las personas deberíamos poder consultar, ok, en la web, por ejemplo, de la alcaldía, y decir, a ver, quiero ver un adiestrador canino, veo quiénes tienen permiso, y por último ya tengo un poquito más de garantías de que los han visitado, han visto sus instalaciones. Y así con todo. Eso también está regulado con las veterinarias. El problema es que no hay quien vaya a controlarlas. No hay. Nadie No va. hay. El GAT lo debe hacer, pero no lo hacen. Quizás porque mi importismo por parte de las autoridades. Porque Sí, si hay departamentos, por ejemplo, acá en Guayaquil, Bianca Salame creo que está haciendo un buen trabajo. no, está haciendo un pésimo trabajo. ¿Usted cree? Sí, totalmente. Pero si hay o no hay ese acercamiento con ustedes, con el municipio de Es Guayaquil. que el acercamiento no nosotros, digamos, lo que tiene que hacer el ProAnimal en este caso es cumplir sus competencias. Ok, Nosotros en Rescate Animal, por ejemplo, que yo soy parte, recibimos unas denuncias de ¿cómo se llama? Donde bañan a los perros, una veterinaria, una peluquería, donde se murió el perrito porque se les colgó, o sea, le descuidaron ok. y se colgó del collar, nadie se dio cuenta y se murió. Wow. Entonces se puso la denuncia desde nuestra organización, ojo. Y entonces ahí, peleando y todo, se clausuró, pero ya otra vez abrieron. Entonces, estaban funcionando de nuevo y no deberían trabajar porque no tenían permisos, en una serie de cosas, ¿no? Si me preguntas por la gestión de ProAnimal, es terrible. Y no estoy exagerando, no es nada Pro animales del municipio. del municipio, Ok. claro, pero ellos son los que tienen la competencia, ellos son los que deberían empezar a hacer este registro. Todas las veterinarias, todas las peluquerías, todos los entrenadores, todos los adiestradores, hasta los paseadores de perros deberían estar regulados. ¿Por qué? Porque hemos visto un montón de casos. Cuando yo digo hemos visto, me refiero a que nos llegan a las redes sociales, nos reportan, nos dicen, vi un paseador de perros que estaba golpeando a los perros en el parque con un palo. Entonces, ¿por qué una persona decide ser paseadora de perros? Bueno, porque no está buscando un trabajo, le gustan los animales, está bien. Ok. Ya, pero por lo menos que esté en una lista, en un registro, que le den un pequeño taller de manejo etológico del animal, de cómo detectar las señales de si el perro está a punto de atacar o no, ese tipo de cosas. Alguien, cuando digo alguien debe ser el GAT. Todas las personas que ofrecen servicios de salud veterinaria, personas digamos, digamos, clínicas, consultorios, todos deberían estar regulados, vigilados, enlistados, controlados y también deben ser sancionados cuando maltraten animales. Y estamos hablando de niveles de crueldad
extremos, como la que le hicieron a Maggie en 28 minutos. O sea, a ella hubo que eutanasiarla, porque el dolor que estaba padeciendo era demasiado grande. Estaba parapléjica. O sea, en 28 minutos, ¿qué le tienen que haber hecho para que sus vértebras y su columna, o sea, para partirle la columna, dejarla inválida, arrancarle dientes? Y eso está pasando en un centro de adiestramiento, que se supone que la gente va confiada y deja a su animal para que se lo cuiden o le mejoren su conducta, su carácter. Y la gente no tiene tampoco por qué, digamos, hacer un curso de cómo evaluar los mejores centros. Estos centros deberían estar previamente certificados para operar. Y es fácil poder controlar, yo creo, porque si un local dice Veterinaria Paul Tutiven, debe sacar el registro sanitario, debe sacar el servicio de rentas internas, o sea, deben de sacar muchos Sí, permisos. correcto. Tienen que tener esos permisos para funcionar y de pronto poder trabajar. Y teniendo esos permisos no son controlados, ¿no? Correcto. Es que exactamente eso es lo que está pasando. No hay, entiendo que hay muchos. Entonces, tal vez al municipio se le hace complicado hacer esto. ¿Se han proliferado? Porque hoy inicias vendiendo comidas para perros y Sí. gatos. Y Yo me he dado y cuenta mañana vendes que tortugas. empiezan vendiendo comidas para perros y gatos. La gente va, compra, que es barata, y luego ya ves una mesa, ves unos sillones, ya son veterinarios. Correcto, eso está pasando. Y pasa porque pasa lo mismo que pasa con la crueldad contra los animales. Como no hay controles, no hay sanciones, la gente está haciendo lo que realmente quiere. ¿Se ha hecho un Eh, negociado? Sí, yo creería que sí. Es realmente el rubro del negocio, de todo lo que tiene que ver con veterinaria, animales y todo. Todos los años crece, crece, Sí, crece. Es y uno ha de los crecido más, bastante. sí, es de los mayores crecimientos económicos, ¿sabes? Correcto. Hay hotelerías sin regulación. ¿Cuáles son estas hotelerías? ¿Qué hacen estas hotelerías? Yo, Mónica Cabrera, no sé, quiero implementar algo, tengo en mi casa un patio, entonces voy a decirle a la gente que me puede dejar sus animales y yo le cobro por Ok. tener. O sea, digamos, el concepto no está mal. El problema es que estas hotelerías deben tener regulaciones y protocolos, porque, por ejemplo, yo no puedo meter en el mismo espacio, por mucho que tenga una casa grande, yo no puedo meter ahí un perro que no sé si tiene moquillo con otros perros que pueden estar sanos. Y no, yo no les pido ningún carnet, no sé si están esterilizados o no. Luego se reproducen o hay peleas, hay Ujú. conflictos. Meto un pitbull con un chihuahua y luego el pitbull termina matando al chihuahua. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. Hay un caso de un perrito que se llama Buffy en Quito también, que lo dejaron en una hotelería y el perro parece que lo sacaron a pasear, otros perros lo atacaron y el perro lo destrozaron y se murió. Wow. Estas personas se fueron de viaje por Navidad y confiadas en este lugar, lo dejaron a Buffy y solamente imagínense estar en otro país y que te digan tu perro tuvimos un accidente. ¿Por qué? Porque no había como un buen manejo, no había quien esté controlando. O sea, es como, no puedo yo, no es un chifa, pues, o sea, no es que yo sé cocinar y voy a hacer chaulafán. No, son vidas que están en juego. Ahora, cuando suele ocurrir estos casos, por ejemplo, el caso de Buffy que murió, ¿hasta dónde se puede llegar? El tema es complejo poder judicializar y poder llegar a una sentencia. Es muy complejo. Hay dos vías para sancionar estos temas. La vía administrativa, que es cuando uno va al municipio y pone la denuncia, pero las sanciones solamente son de dinero o Y clausura que mañana lo reabren. normalmente pasa eso. Ya. Rompen los sellos y como nadie controla, siguen funcionando. Entonces tenemos esta vía administrativa, pero también tenemos la vía penal, que es a través del COIP, por Ujú. maltrato y muerte de animales, por la responsabilidad que puede tener Pero es una una persona. pena no mayor a 3 años, creo. No, no es mayor a 3 años. Pero créeme que 3 años en una cárcel en Ecuador yo creo que es como, no sé, 50 años, debe ser como 50 años en una cárcel de otro país medio, con un sistema medio decente. Pero ni siquiera eso podemos lograr. ¿Por qué? Porque se caen los procesos como en el caso de Maggie, que la persona que tenía que recibir la citación simplemente decidió esconderse. Entonces el citador le iba a dejar, no, ahí no hay nadie, no hay nadie, no encontré, no hay nadie, ya listo, se cayó el proceso. Así, es simple. Entonces es muy sencillo evadir a la justicia aquí en estos temas. Además que no es prioridad también para nuestra justicia, parece que para nuestra justicia la prioridad son otros temas en este momento. Y además es costoso, porque como es un delito de acción privada, es decir, la persona que quiere poner la querella
tiene que correr con todos los gastos, abogados, necropsias, exámenes, peritajes, notarías. O sea, el Estado no te ayuda. No, porque no es delito de acción pública. Como el caso, por ejemplo, de los animales, del tráfico de vida silvestre, que sí, tú puedes llamar a la policía y si tienes suerte, la fiscalía se va a activar como cuando hay tráfico en Galápagos de las iguanas y Claro. eso investigan, hacen todo, ¿no? Hasta sancionan incluso. Pero con los animales de la fauna urbana, con perros y gatos, es delito de acción privada. O sea, si yo quiero hacer justicia por la vía penal, yo tengo que gastarme 3.000, 4.000, $5.000 en todo el proceso. Y puede pasar lo que pasó con Maggie, que el citado, el sospechoso, se esconda y se caiga el proceso. Y yo me gasté todo eso y no saqué nada. Qué pena, ¿no? Las cosas deben de cambiar. Hablando de la campaña, ¿en qué consiste la campaña? ¿Cómo se llama y hacia dónde ustedes quieren llegar? La campaña es La Pesadilla Animal. Ok. Es una campaña que nos juntamos varias organizaciones de Ecuador y colectivos porque queremos sacar a la luz una problemática que parecería que estamos incluso exagerando, pero realmente por nosotros recibir la cantidad de información que recibimos, sabemos que están pasando cosas terribles con todos estos profesionales y pseudo profesionales. Lo que queremos es primero alertar a la gente y poner en su conocimiento, esto está pasando en Ecuador. Ujú. No solo son las veterinarias sin permiso o los veterinarios que no tienen título. Incluso las que tienen el permiso, así sea los básicos, también están actuando mal porque nadie los controla, nadie los regula. Eh, Queremos alertar a la gente para que tenga cuidado. Para que, si bien es cierto, no todo el mundo puede saber, ok, en qué me tengo que fijar, por lo menos esté pendiente, tenga cuidado, no se pida referencias, averigüe si no hay, vea en redes, a ver si estos no tienen algún tipo de denuncia. Es fácil ver ahora, si yo quiero ver una mala reputación de alguien, me meto en redes, busco el nombre y capaz me sale, estos han sido denunciados por estas cosas. Entonces, eso es la primera cosa, ¿no? Alertar a la gente. Y la segunda cosa es presionar, exigir también a las autoridades competentes, en este caso los GATS, que tienen que asumir sus competencias de regulación, control y sanción de estos lugares y personas que se dedican a manejar animales de compañía. Nadie los está controlando ni regulando. Entonces, si los GATS no tienen los protocolos, tienen que hacerlos. Si no tienen ordenanza, tienen que redactarla. Si no tienen reglamentos, si no tienen estos protocolos donde dicen la veterinaria tiene que tener un área de 200 metros cuadrados, tienen que tener estos espacios, el quirófano tiene que estar así, tienen que construirlos. Y si les cuesta mucho construirlos, pues pueden pedirle a otras GATS que ya tienen un poquito más avanzado eso, o incluso a nosotros como organizaciones y les podemos ayudar. Pero también tiene que haber un registro, o sea, la gente tiene que poder ir a un lugar y decir, a ver, quiero ver cuáles son los paseadores de perros a los que yo puedo acceder en mi cantón. Ok, tengo estos 10. Que el GAT ya los reguló, habló con ellos, les hizo un taller de capacitación, los identificó y les dio un certificado. ¿Ok? Ahora, aquellos ciudadanos que de pronto se quieran unir a la campaña, ¿qué deben de hacer? ¿Contactarse con ustedes por teléfono? ¿De pronto escribirles a las redes sociales? ¿Cómo se están manejando ustedes como, Sí, como asociación o como grupos? lo que le pedimos a la gente es que nos ayude a difundir mucho los contenidos. Hay contenidos súper buenos. La campaña está enfocada en películas de terror. Van a seguir saliendo contenidos. Incluso hay un cómic que se hizo por el tema de Maggie, que lo hizo una compañera que es talentosísima, que se llama Annie Hervis. Entonces pueden ver el cómic y pueden compartirlo, pero también pueden, si tienen casos, si han sido testigos, si han vivido algún momento así con sus animales en algún servicio de estos, del tipo que sea, pues hay un link que está en las cuentas de redes sociales, en los perfiles, a los que pueden acudir, hacerle clic al link, ya les voy a dar las redes, y en ese formulario pueden contar su historia. Porque lo que nosotros vamos a hacer es juntar muchos de estos casos y cuando tengamos muchos de estos casos vamos a exponer y vamos a decir, en Ecuador está pasando todo esto y nadie está haciendo nada para regular, para sancionar, para prohibir, para evitar y la gente está pensando que aquí cualquiera puede poner un servicio veterinario y esterilizar aunque no tenga título y mandar a ver a los animales en una moto y nadie le va a hacer nada y eso está mal. O sea, tiene que haber sanciones por estas cosas. Tiene que haber consecuencias de estos actos o estas personas que le dañaron la vida a Maggie, que Maggie terminó eutanasiada, que le partieron la espalda en solo 28 minutos.
no pueden quedar impunes, no pueden seguir trabajando en esto. Claro. Tienen que ir a vender mangos, o sea, no pueden trabajar con seres vivos. Le mataron a un animal prácticamente porque no, obviamente tuvo que ser eutanasiado, pero es que prácticamente ya fue el último, ya lo único que quedaba por humanidad. Para desanar a la comunidad, por ejemplo, me invento, pongo como ejemplo, hoy llevo a un veterinario a mi gatito, a mi perrito y me lo entregan muerto. ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿A dónde debe de acudir? Sí, normalmente lo que tiene que hacer, lo primero que tendría que hacer si va a un centro de adiestramiento o algo, o a una misma veterinaria y le entregan el animal muerto, es llevarlo a otra veterinaria Ok. para que le hagan una necropsia, le den un certificado y le digan, a ver, quiero saber por qué se murió. Entonces, con ese certificado podría emprender un proceso, dependiendo qué recursos tenga y hasta dónde quieren llegar. Podrían ir solo a su GAT y poner la denuncia Al al municipio. municipio, Ok. ¿sí? O podrían buscar un abogado que sepa del tema de cómo poner querellas por el tema de maltrato animal y podría ir al juzgado de garantías penales y poner una querella. En el caso de maltrato animal son querellas, no son denuncias, porque como es un delito de acción privada, se pone querellas. Pero ahí necesitaría que el abogado se meta en el proceso, tener toda esta información, necropsias, le van a pedir notarizar documentos, le van a pedir Se va a testimonios, gastar. se va a gastar. También podrían en algunos casos escribirnos a las organizaciones que estamos en la campaña para decirnos, bueno, tengo esto, pasó esto, necesito ayuda, quiero denunciar, ¿cómo puedo hacer? Y los orientamos. ¿Cómo ustedes se ubican o cómo los ubicamos? A ver, las organizaciones que estamos en esto somos el Movimiento Animalista Nacional, que es @manimalistas. Está PAE Ecuador, @PAE Ecuador. Está Rescate Animal Ecuador, @Rescate Animal Ecuador S. Está el colectivo LOA, @LOA Ecuador. Están los Poliperros en Quito, que es @Poliperros. Y está el despacho legal animal de la Fundación Rescate Animal, acá en Guayaquil también. Con cualquiera de nosotros, si alguien tiene un caso de estos y no sabe qué hacer y quiere intentar buscar justicia, nos puede escribir y le podemos asesorar. Incluso le podríamos ayudar a llevar el proceso, pero tendríamos que conversar a ver, porque bueno, un tema de gastos, un montón de cosas, pero si es un caso que, digamos, la persona tiene toda la argumentación y tiene las evidencias y podemos llevar ese caso más allá, podríamos apoyar esta iniciativa. Con el pasar de los meses o de los años, yo he podido comprobar, y muchos quizás, que ahora hay más amor hacia los animales, ¿no? La gente es más animalista. Yo creo que sí, no sé si amor es la palabra, sí, creo que amor siempre ha habido en realidad. ¿Ya? Ya, creo que hay más gente informada por el tema de las redes, Ok. creo que hay más gente que ha empatizado y más gente cuidando. Y lo veo no solo con los perros y gatos, lo veo por ejemplo en Guayaquil con las zarigüeyas y la vida silvestre, que hay gente que antes era impensable que alguien se preocupe por una Sí. zarigüeya, ahora la gente hasta las quiere adoptar y ya Sí. les hemos explicado que no se pueden adoptar porque son silvestres, pero hay gente reportando, hay una zarigüeya en mi casa, vengan a ayudarla, ese tipo de cosas. Pero también, así como eso ha crecido, también la violencia, pero como es un contexto general, nuestra sociedad está más violenta cada día, Ujú. también vemos casos de maltrato con una hazaña que no veíamos antes. Entonces, sí, ambas cosas, creo yo, porque el uno es una respuesta al otro, ¿no? O sea, el indignarse por los animales que están siendo maltratados, el querer protegerlos, es como una respuesta natural al hecho de una sociedad violenta que nos está empujando a intentar proteger más no solamente a los animales, sino también a las personas. Correcto. Mónica Cabrera, para culminar, ¿cuál es el mensaje que le das a nuestra comunidad que nos está escuchando? El mensaje que les quiero dar es que entendamos que la violencia es un tema que nos afecta a todos, no solamente a las personas, sino también a los animales. Y seguramente hay muchas personas viviendo contextos de violencia y podría ser que eso esté siendo desfogado con los animales en estos momentos. Entonces, a la gente que no se calle, que lo cuente, que si no sabe cómo denunciar, que pregunte en las redes, le escriba a las organizaciones, que no deje que estos casos, que son muchísimos, se queden escondidos en el anonimato, que se queden escondidos en el silencio, porque los animales realmente están viviendo una pesadilla silenciosa en el Ecuador, en muchos sentidos. Entonces, si comenzamos a contar estas historias,
vamos a comenzar a presionar para que se tomen medidas quienes las tienen que tomar, que son la autoridad que debe controlar y regular estos espacios. Gracias, Mónica. Mónica Cabrera, vocera del colectivo Pesadilla Animal. Que tenga buenos días. Gracias, ¿no? gracias, Paul. Y de esta forma estamos culminando el noticiero. Nos vemos el día lunes a partir de las 6 de la mañana. Somos WQ Noticias.